Hay una forma de soledad que no se cura con compañía humana. Es esa sensación de vacío que aparece cuando cierras los ojos para orar y en lugar de sentir paz o consuelo, solo te encuentras con un muro de silencio absoluto. Has estado pidiendo por esa sanidad, por esa restauración familiar o por una dirección clara para tu futuro, pero el cielo parece haber cerrado sus ventanas. Miras a otros que cuentan testimonios de cómo Dios les habló, de cómo les abrió puertas de par en par, y tú te quedas ahí, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. El silencio de Dios es, probablemente, una de las pruebas más duras para cualquier creyente. Te hace sentir ignorado, olvidado, o lo que es peor, te hace dudar de si realmente hay alguien al otro lado de la línea. Empezamos a pensar que su silencio es sinónimo de su ausencia o de su desaprobación, y en esa oscuridad, el miedo y la ansiedad encuentran el terreno perfecto para crecer. Pero hoy quiero invitarte a mirar el silencio desde una perspectiva completamente diferente. Vamos a descubrir que el silencio de Dios no es un vacío, sino una forma profunda de actividad divina. Vamos a conocer un concepto que ha sostenido al pueblo hebreo en sus noches más oscuras y que hoy será tu ancla. Vamos a aprender que cuando Dios no se deja ver, no es porque se haya ido, sino porque está trabajando en las sombras, moviendo piezas que tú todavía no puedes percibir. Prepárate, porque hoy vas a entender que el silencio no es el final de tu historia, sino el escenario de tu milagro más grande. No desesperes ante el vacío. Hay una gloria que se está gestando en lo oculto. Para entender este misterio tenemos que mirar uno de los libros más extraños y fascinantes de la Biblia, el libro de Esther. Lo curioso de Esther es que en sus 10 capítulos el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. No hay visiones proféticas, no hay ángeles bajando del cielo, no hay fuego cayendo sobre altares. Para cualquier observador de la época, parecía que Dios se había tomado unas vacaciones de la historia. El pueblo judío estaba al borde del exterminio bajo el imperio persa, y el cielo guardaba un silencio sepulcral. Parecía que la suerte estaba echada y que el mal iba a triunfar sin resistencia divina. Sin embargo, aunque el nombre de Dios no está escrito en las páginas, sus huellas dactilares están en cada detalle. El insomnio del rey en la noche precisa, la valentía de una reina en el momento exacto, la caída de un enemigo por su propio orgullo, todo era parte de una coreografía invisible. El libro de Esther nos enseña que Dios puede estar profundamente presente incluso cuando parece totalmente ausente. El silencio de Dios en la narrativa de Esther no era falta de poder, era la elegancia de su providencia operando detrás del telón. A veces, Dios se calla para que aprendamos a buscar su mano en los eventos cotidianos y no solo en los milagros espectaculares. Aquí es donde entra la palabra hebrea, que es el corazón de nuestro mensaje de hoy en Hester Panam. Se pronuncia exactamente así, Esther Panim. Literalmente significa el ocultamiento del rostro. Viene de la raíz atar, ocultar, y panem rostros. En la Biblia, Dios advierte varias veces que debido a ciertas circunstancias o procesos de formación, Él ocultará su rostro. Para nuestra mente occidental esto suena a castigo o abandono, pero en el pensamiento bíblico el Hester Panem es un velo que Dios pone sobre su intervención directa para permitir que algo más profundo suceda en nosotros y en la historia. Para visualizar el Hester Panem, imagina a un autor que está escribiendo una novela. El autor no aparece físicamente dentro de las páginas del libro, no habla con los personajes ni interrumpe la trama de forma visible. Sin embargo, cada palabra, cada giro del destino y cada resolución final están bajo el control total de su pluma. Él o autor está oculto en su obra, pero su presencia es lo que le da sentido a todo. El Hester Panem es el momento en el que Dios decide actuar como el autor invisible de tu vida. Él se oculta para que tu fe crezca, para que tu carácter se fortalezca y para que el milagro, cuando finalmente ocurra, sea tan evidente que nadie pueda decir que fue coincidencia. El silencio es el espacio donde Dios está escribiendo tu victoria más grande. Vivir una temporada de Hester Panem requiere un tipo de fe que la Biblia llama fe madura. Es fácil creer cuando ves la columna de fuego o cuando el mar rojo se abre frente a ti, pero la fe real es la que se sostiene cuando no hay señales, cuando la oración no recibe respuesta inmediata y cuando el dolor parece no tener sentido. El profeta Isaías lo expresó de una forma poderosa. Verdaderamente, tú eres Dios que te ocultas, Dios de Israel,
que salvas. Nota la paradoja. Él es el Dios que se oculta, pero al mismo tiempo es el Dios que salva. Su ocultamiento no cancela su salvación. Prepara. Jesús experimentó el esterpanam en su nivel más extremo durante su agonía en la cruz. Cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba viviendo el ocultamiento total del rostro del Padre en el cielo. Guardó silencio ante el sufrimiento del Hijo. No hubo ángeles que lo bajaran de la cruz, ni una voz desde las nubes que lo defendiera. En ese momento parecía que el mal había ganado y que Dios se había olvidado de su propio plan, pero hoy sabemos que ese silencio absoluto era el preludio de la resurrección. Detrás de ese rostro oculto, Dios estaba desarmando los poderes de la muerte y abriendo las puertas del paraíso. La mayo ere victoria de la historia ocurrió en el momento de mayo ere silencio divino. ¿Cómo podemos sobrevivir al silencio de Dios hoy sin perder la fe? Lo primero es dejar de interpretar el silencio como ausencia. Repite esto en tu corazón. El silencio de Dios no es su abandono. A veces, el maestro se calla durante el examen, porque sabe que ha sido preparado para esto. El silencio de Dios es una invitación a la profundidad. Si Él no te está hablando al oído, es porque quiere que aprendas a reconocer su presencia en su palabra, escrita y en los detalles de tu día a día. El Hester Panem es una escuela de percepción espiritual. Empieza a buscar las coincidencias de Dios en tu vida, porque ahí es donde Él se está dejando ver. Lo segundo es seguir caminando en obediencia. Esther no esperó a escuchar una voz del cielo para actuar. Ella hizo lo que era correcto con la sabiduría que tenía. Cuando estés en el silencio, Nushi, deténgaos. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue siendo íntegro. No tomes decisiones drásticas basadas en el miedo o en la falta de sentir a Dios. El compromiso de Dios contigo no depende de tus sentimientos, sino de su pacto. Si te mantienes firme en la oscuridad, descubrirás que la luz ya estaba allí, solo que tus ojos necesitaban tiempo para adaptarse a la penumbra. Lo tercero es confiar en la soberanía de su tiempo. El Hester Panem tiene una fecha de caducidad. Dios no oculta su rostro para siempre. Hay un momento en que el velo se rasga y la intervención divina se vuelve obvia para todos. La espera en el silencio es el proceso que ensancha tu capacidad para recibir la bendición. Si la respuesta llegara hoy, tal vez no tendrías el carácter para sostenerla. El silencio es el tiempo de construcción de las bases. Cuanto más profundo sea el silencio, más grande será la estructura de la gracia que Dios está levantando sobre tu vida. Hoy quiero hablarle a tu desesperación. En el nombre de Jesús, el que venció el silencio de la tumba, declaramos que la paz de Dios inunda tu habitación ahora mismo. Declaramos que tus ojos espirituales se abren para ver al autor invisible trabajando en tu historia. No estás solo. El hecho de que no lo escuches no significa que Él no te esté cuidando. Dios está en el insomnio de los que tienen que favorecerte. Él está en los detalles legales que parecen trabados. Él está en los corazones que necesitan ser ablandados. Respira profundo. Suelta la ansiedad de no tener una respuesta hoy. El Dios de Esther es tu Dios. Él sigue siendo el Rey de la Providencia. Aunque su rostro parezca oculto bajo el velo del Hester Panem, su mano no se ha acortado para salvarte. Descansa en la certeza de que el silencio es solo una pausa necesaria en la melodía de tu vida. Muy pronto, la música volverá a sonar con más fuerza que nunca, y entenderás que cada segundo de silencio fue una nota esencial en tu canción de victoria. Confía en el autor. Él sabe exactamente lo que está haciendo.